La noche había caído lentamente, como si el mundo mismo se tomara su tiempo para guardar silencio. No había ruido, no había prisa, solo un suspiro largo que parecía venir del cielo. En una pequeña habitación, iluminada apenas por una lámpara tenue, un hombre se encontraba sentado con la cabeza entre las manos. No lloraba, pero sus ojos estaban cansados. No gritaba, pero su corazón estaba lleno de preguntas que no sabía cómo formular. Había hablado con todos, menos con Dios. Había buscado respuestas en personas, en trabajo, en distracciones, incluso en el ruido, pero nada llenaba el vacío que llevaba dentro. Sentía que había fallado demasiadas veces, que había prometido cambiar y no lo había logrado, que había pedido perdón y aún así cargaba culpa. Pensaba que quizá Dios ya no escuchaba, que tal vez su voz se había perdido entre tantas oraciones repetidas sin fe. Y fue ahí, en ese momento de aparente abandono, cuando algo comenzó a suceder. No fue un milagro visible, no hubo luz cegadora, ni palabras audibles, pero el corazón empezó a sentir algo distinto, una paz leve, frágil, como una brisa suave que no empuja, pero acompaña, como si alguien se sentara a su lado sin decir nada. Así actúa Dios muchas veces. No entra gritando, no irrumpe con violencia, entra despacio, cuando el alma ya no tiene fuerzas para huir. Desde el principio, la historia del ser humano ha sido la misma. Huimos cuando fallamos, nos escondemos cuando sentimos vergüenza, cerramos el corazón cuando el dolor pesa más que la esperanza. Así fue con Adán, cuando se ocultó entre los árboles. Así fue con Elías cuando pidió morir bajo un árbol. Así fue con Pedro cuando negó y lloró amargamente. Y así sigue siendo hoy. Pero Dios nunca ha dejado de buscar. Desde el primer día, cuando el mundo fue creado con una palabra y sostenido con amor, Dios ha caminado con el ser humano incluso cuando el ser humano no lo nota. Ha estado presente en la alegría, pero también en la pérdida, en la fe firme, pero también en la duda, en la obediencia, pero incluso en la caída. Hay quienes creen que Dios se aleja cuando fallamos. La verdad es que muchas veces es cuando más cerca está. El problema es que el dolor nos vuelve sordos, el miedo nos nubla, la culpa nos convence de que no merecemos ser escuchados, y entonces dejamos de orar, no porque no creamos en Dios, sino porque creemos que Dios ya no cree en nosotros. Pero Dios no funciona así. Dios no mide como los hombres, no lleva cuentas de errores para usarlos en contra. No se harta de esperar, no se harta de perdonar, no abandona porque alguien volvió a caer. Aquel hombre en la habitación comenzó a recordar momentos de su vida, decisiones que parecían pequeñas y terminaron cambiándolo todo. Palabras que nunca debió decir, otras que nunca se atrevió a pronunciar. Personas que se fueron, personas a las que él mismo alejó. Y mientras esos recuerdos pasaban como sombras, el corazón comenzó a ablandarse. No era juicio lo que sentía, era verdad. Una verdad que no condena, pero tampoco miente. Una verdad que no humilla, pero invita a levantarse. Así es Dios, no tapa heridas, la sana. No ignora el pasado, lo redime. No borra la historia, la transforma. La fe no es sentir siempre ganas de orar. La fe es orar incluso cuando no sentimos nada. La fe no es caer nunca, es volver a levantarse sabiendo que no estamos solos. La fe no es entender todo, es confiar incluso cuando no hay respuestas claras. Muchas personas creen que Dios solo escucha a los fuertes, a los santos, a los que nunca dudan. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres frágiles, rotos, imperfectos, a quienes Dios eligió precisamente ahí, en su debilidad. Dios habló con Abraham cuando tenía miedo, llamó a Moisés cuando se sentía incapaz, sostuvo a David después de su pecado, restauró a Pedro después de su negación, consoló a María en su llanto, y sigue consolando hoy, en silencio, en habitaciones pequeñas, en corazones cansados. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. A veces no vemos puertas abrirse, pero sentimos fuerzas para seguir tocando. A veces el problema sigue ahí, pero el miedo ya no gobierna.
A veces la respuesta no llega como esperábamos, pero llega la paz que no sabíamos que necesitábamos. Dios no promete una vida sin dolor, promete no abandonarnos en medio de él. El hombre cerró los ojos. No pidió nada complicado, no usó palabras bonitas, solo dijo con voz baja, casi quebrada, «Aquí estoy». Y eso fue suficiente. Porque Dios no necesita discursos, necesita corazones disponibles. No necesita perfección, necesita honestidad. No necesita que finjas fe, necesita que seas real. La presencia de Dios no siempre se siente como fuego, a veces se siente como descanso, como una mano invisible que sostiene cuando todo parece caerse, como un susurro que dice, sigue, no has terminado, aún hay camino. Y aunque el mundo sigue igual afuera, algo cambia adentro. La carga ya no pesa igual, la culpa ya no domina, el miedo ya no manda. Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Sigue escuchando incluso cuando callas. Sigue llamando incluso cuando dudas. Y tal vez esta narración no llegó a ti por casualidad. Tal vez era el momento exacto en el que tu corazón necesitaba recordar algo muy simple y muy poderoso. Dios no se ha ido. Nunca se fue. Sigue ahí, esperando, amando, restaurando. Y mientras haya aliento, mientras haya un suspiro, mientras haya un «aquí estoy», la historia aún no termina.